nuestra clase pasada. ¿Sí? ¿Qué era lo que veíamos? Veíamos cuál era el marco teórico para el análisis de las políticas educativas. Si recuerdan esto, decíamos y hablábamos de una definición de una política educativa, y siempre hemos dicho que una política educativa va a pertenecer siempre a una política pública. ¿Por qué? Porque una política pública va a ser precisamente el producto de los procesos de una toma de decisiones del Estado frente a diversos problemas públicos que ya han sido identificados, ¿sí? Entonces, estos procesos de toma de decisión van a implicar acciones u omisiones por parte de las instituciones gubernamentales, ¿sí? Ese es el análisis que veamos que cómo se crea una política pública y contextualizando pues las políticas educativas. También veamos que una parte importante es la evaluación que se hace del resultado que se ha llevado a cabo por implementar cierta política. También veíamos que gobernar por políticas implica la creación de programas, ¿sí? Que es un término que precisamente nos dice que estos programas que surgen de las políticas se crean y tienen que destinarse un presupuesto para que en efecto puedan implementarse, si esos programas son tendientes a la resolución de ciertos problemas sociales que hay. De igual manera, veíamos que las políticas públicas, según la OCDE, nos dice que una política pública es lo mismo o es un sinónimo de programa, ¿sí? Y que gobernar por políticas es precisamente, implica que las necesidades de la sociedad que no puedan ser atendidas por el mercado, entonces tendrán que ser atendidas con recursos públicos, ¿sí? Y en efecto será precisamente parte de las obligaciones que tendrá el Estado. ¿Sí? También hablábamos de los efectos de la educación sobre los individuos y las sociedades. ¿Cómo es que en ciertos estudios se habla o se determina que en efecto la educación va a elevar los índices de empleabilidad, de productividad, de movilidad social, va a incrementar el capital social? Inclusive hay estudios que arrojan que en los países que tienen mayor nivel en índices de educación, se ve una equiparación, vamos a asemejarlo con mayores índices de democracia y responsabilidad ciudadana, ¿sí? Estos son parte de los efectos positivos que tiene la educación, por eso es tan importante que las políticas públicas se dirijan más que nada, o que estas políticas educativas pues logren estos objetivos, ¿sí? Efectos adversos de la disminución o falta de educación, pues ya los vimos, ¿no? Problemas de empleo, de productividad, hay movilidad social muy escasa, se nota el incumplimiento de normativas, la sociedad es insegura, hay mayor índice de violencia, mayor índice de problemas de salud pública. Son los efectos negativos de lo que podemos atribuirle a la falta o disminución de los niveles de educación, ¿sí? ¿Cuáles eran los problemas o la problemática educativa detectada en la nación mexicana? Pues bueno, el rezago educativo, que hay cierta inequidad educativa por cuanto hace al acceso a la educación, de igual manera la calidad en la educación, porque si bien es cierto que se destina un presupuesto, y ahorita vamos a hacer un análisis de eso, para el logro de las políticas en materia de educación y los programas que se emplean o que se ejecutan en materia de educación, también es cierto que gran parte de la problemática educativa radica principalmente en la falta de calidad o escasa calidad en los servicios educativos que se tienen. Y otro problema muy importante, la insuficiente cobertura educativa, ¿sí? Y también analizábamos gran parte de cuál ha sido el origen de estas problemáticas. Hemos hablado de las históricas, de las externas, como es la pobreza, ¿sí? ¿Por qué? Porque este es un factor externo, porque se encuentra en el entorno, ¿sí? La pobreza va a afectar precisamente el logro educativo por varias vías, ¿sí? Recordemos que hablábamos que una de ellas es las consecuencias que tiene que tiene la nutrición. ¿Por qué hay una relación en esto? Porque sabemos que este indicador de nutrición va a repercutir directamente en las capacidades de aprender. ¿Qué otra injerencia tiene la pobreza en los problemas educativos que tenemos, en los rezagos que hay? Vamos a ver esta problemática. Conduce a que las familias, ¿sí? Que tienen escasos recursos o que se encuentran en esta situación de pobreza,
pues evidentemente van a requerir el trabajo de sus hijos, ¿sí? Y en ocasiones lo van a requerir pues desde temprana edad, lo cual va a impedir que los niños acudan a la escuela, ¿sí? O bueno, acuden, pero no permanecen el tiempo suficiente en ella para el logro de aprendizajes esperados, ¿sí? ¿Qué otro factor externo tenemos? La dinámica demográfica del país, ¿sí? La migración que hay, la migración de una comunidad rural a una comunidad urbana, ¿sí? Y localidades con poblaciones infantiles muy pequeñas. Igual es un factor externo que va a repercutir precisamente en los logros o en esta problemática que hemos detectado en la educación en México. Ahora bien, un factor interno, es decir, que es parte del sector educativo, van a ser precisamente todos aquellos que dependen de las decisiones de política educativa y pueden modificarse mediante precisamente la implementación de estas políticas, como cuál podemos mencionar, como el financiamiento, ¿sí? Que tenemos que en México la manera en cómo se financia la educación es inequitativa, ¿sí? No existe una garantía de que se destine ese monto de dinero o ese subsidio para la educación para cada niño o cada aprendiente. Es decir, tenemos en efecto un financiamiento para la educación, pero ¿qué es lo que garantiza que en efecto todos tengan acceso a esa educación o que todos gocen de ese derecho? Sí, ese es uno de los problemas que tenemos. Y recordarán que habíamos dicho o habíamos, voy a empezar a presentar, me van diciendo si lo pueden ver, por favor. Ok, ¿sí podemos ver ahí? Sí, maestra, ya se logra ver. Perfecto, muchas gracias. Pues bueno, ¿qué tenemos aquí? Hablando precisamente de uno de los factores internos que van a tener repercusión en los problemas educativos en México y que son necesarios que se creen y se atiendan por conducto de programas que pertenezcan a una política pública, es decir, una política educativa, hablábamos del financiamiento, ¿sí? ¿Qué pasa en nuestro año 2022? Recordemos y vamos a hacer otra vez esa retroalimentación. Para que un programa opere, va a necesitar un recurso, ¿sí? Por tanto, México tiene en efecto un presupuesto destinado para el rubro de educación y ahorita vamos a ver cómo es que se va dividiendo. Pero antes que nada vamos a saber cuál es ese presupuesto, ¿sí? O cómo está legislado, o dónde está plasmado, o cómo es que se ejercita, ¿sí? De acuerdo con lo aprobado en el presupuesto de egresos de la Federación, que de aquí en adelante, si lo volvemos a ver, va a ser conocido con las siglas de PEF o PF, que es el presupuesto de egresos de la Federación, y recordarán que ya les había comentado que precisamente este presupuesto de egresos de la Nación es elaborado por el Poder Ejecutivo, es decir, por el presidente. Él hace su propuesta de cuál va a ser el presupuesto de egresos, es decir, en qué se va a gastar el dinero, ¿sí? Y tienen que presentarlo de acuerdo a los ejes que existan en su plan de desarrollo. Pues bueno, de acuerdo al presupuesto de egresos de la Federación para el año 2022, el gobierno federal, porque recordemos que esto es federal, propuso un gasto de 827,519 millones de pesos para el rubro de educación, ¿sí? Ligeramente mayor a los 793,952 millones que fueron aprobados para el rubro de la salud, ¿sí? Entonces, precisamente para educación ha destinado un poco más que para el rubro de salud, ¿sí? Pero ¿qué pasa entonces? Y menor al 1.4 billones de pesos para protección social. ¿Qué pasa entonces? Aquí vemos, ¿y qué es la protección social? ¿Qué es el bienestar social, al menos en este contexto de este gobierno? En esta parte de protección social se están incluyendo todos los programas para el bienestar social, todo el tipo de ayudas, como por ejemplo, aquí citamos un ejemplo, las pensiones para el bienestar. Todo este tipo de pensiones, de becas, de subsidios, de ayuda, es lo que vamos a conocer como protección social o bienestar social.
¿Qué pasa entonces? Vemos aquí cómo para educación se están dedicando, se están destinando 827,519 millones de pesos. Este monto se va a ejercitar durante el año 2022, ¿sí? ¿Y cómo es que lo vamos a distribuir o cómo lo va a distribuir el presidente? Pues bueno, se van a ejecutar o se va a destinar a los programas de educación y ahorita vamos a ver cuáles son esos. Pero para que ustedes tengan este comparativo de cuánto es lo que se invierte en educación, en salud y en cuestiones de protección social. Tenemos que en cuestiones de protección social son 1.4 billones de pesos, ¿sí? Cifra que pues obviamente rebasa por mucho al presupuesto que se destina para educación y para salud. No quiero decir que nada más educación y salud estén contemplados en el presupuesto de egresos, no, porque también está contemplado la seguridad, el hecho de la gobernabilidad, pero estos dos factores, pues que son los que nos estamos considerando para nuestra materia, ¿sí? ¿Qué pasa entonces también? La proporción de la riqueza nacional dedicada a las instituciones educativas es menor en México, ¿sí? Que el de más promedio de los países de la OCDE. Y recordaban que, bueno, les había dejado por ahí una pequeña actividad referente a que investigáramos cuál era el porcentaje de Producto Interno Bruto que México invierte en educación, ¿sí? Hasta 2018, que es donde se tiene este balance, resulta que México gasta 4.6% de su Producto Interno Bruto en instituciones educativas de primaria o en un nivel terciario, ¿sí? Esto implica el 0.2% porcentual menos que el promedio de los demás países que son miembros de la OCDE, ¿sí? En todos los niveles de educación. Entonces, este es el porcentaje que México invierte de su Producto Interno Bruto en educación. ¿Qué pasa entonces? Tenemos que el Banco Mundial, en su más reciente actualización de datos, que va desde el 2017 hasta la fecha, es el periodo en el cual se actualizan estos datos, reporta cifras de inversión educativa de 5 países latinoamericanos. ¿Sí? Hace este análisis de qué van a destinar o estos países qué porcentaje van a destinar. Y resulta que el Banco Mundial pone a Costa Rica en primer lugar de los países que destinan su Producto Interno Bruto a educación, porque nos dice Costa Rica destina el 7.4% del Producto Interno Bruto a la educación. Entonces, de los países latinoamericanos, no estamos hablando de los países de manera internacional, porque evidentemente de manera internacional, de manera global, tenemos a otros países. Estamos haciendo este estudio únicamente de lo concerniente a Latinoamérica, ¿sí? ¿Alguien levantó su mano o quería hacer alguna mención? Escuché que se activó algo. ¿No? Ok, perfecto. Vamos a continuar entonces. Hasta ahí tenemos las cifras y vamos a tenerlas contempladas de cuál es el presupuesto que tenemos para 2022 en educación y lo demás, pues el Producto Interno, el porcentaje que se tiene y demás, es un análisis comparativo. Es para que ustedes verifiquen cómo es que México con un 4.6 y Costa Rica con un 7.4 es la diferencia que se destina en Producto Interno Bruto, que decíamos que son las riquezas de la nación, a precisamente temas de educación o atender las problemáticas educativas. Ahora bien, vamos a entrar en el análisis y estudio del fundamento legal de la educación y el programa sectorial de educación. ¿Sí? Este es precisamente, y eso es lo que quiero que se entienda. Hemos hablado de políticas públicas, políticas educativas, y decíamos, las políticas públicas y las políticas educativas siempre van a estar divididas en programas, ¿sí? Una política educativa necesariamente tiene que estar precisamente operada por un programa. ¿Cómo va a ser en el Estado mexicano? ¿Sí? La política educativa en el Estado mexicano, que es tendiente a resolver los problemas que se tienen de educación, va a estar constreñida, por el programa sectorial de educación, que de ahora en adelante lo vamos a denominar PSE, Programa Sectorial de Educación, ¿sí?
Y déjenme, les voy a presentar un video para que podamos, a manera de generalizar todo esto. El sistema educativo mexicano. Partiremos señalando que con la creación de la Secretaría de Educación Pública en 1921 se dio auge a la educación, siguiendo los principios establecidos en la Constitución Política de 1917. La prioridad en aquella época era disminuir el analfabetismo y expandir la cobertura educativa. Sabemos que las necesidades sociales, sobre todo los intereses políticos, han cambiado con el tiempo. Una de las herramientas para solventarlos ha sido la educación. El sistema educativo mexicano. Partiremos señalando que con la creación de la Secretaría de Educación Pública en 1921 se dio auge a la educación, siguiendo los principios establecidos en la Constitución Política de 1917. La prioridad en aquella época era disminuir el analfabetismo y expandir la cobertura educativa. Sociales, pero sobre todo los intereses políticos El sistema educativo mexicano. Partiremos señalando que con la creación de la Secretaría de Educación Pública en 1921 se dio auge a la educación, siguiendo los principios establecidos en la Constitución Política de 1917. La prioridad en aquella época era disminuir el analfabetismo y expandir la cobertura educativa. Sabemos que las necesidades sociales, pero sobre todo los intereses políticos, han cambiado con el tiempo. Una de las herramientas para solventarlos ha sido la educación, considerada como el arma más poderosa para cambiar el mundo. Por eso varios países se han unido a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, para trabajar conjuntamente con la intención de afrontar retos económicos, sociales y medioambientales que plantea la globalización. A México, por ser miembro de este organismo, le han otorgado tareas para afrontar el desafío de la educación de la calidad. Para cumplir con los acuerdos propuestos por la OCDE, el gobierno federal se dio a la tarea de realizar una ruta para alcanzar los objetivos, llamada Plan Nacional de Desarrollo, en el que cada sexenio se establecen acciones específicas para lograr los retos que enfrenta el país. Conforme a la Ley General de Educación, el Sistema Educativo Nacional se define como el conjunto de normas, instituciones, recursos y tecnologías destinados a ofrecer servicios educativos a la población mexicana. Es decir, un organismo que se conforma de los educandos y educadores, las autoridades educativas, los planes y programas, los métodos y materiales educativos, las instituciones educativas del Estado y organismos descentralizados, las instituciones de los particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios y de las instituciones de educación superior a la que la ley otorga autonomía. Nuestro país ha sufrido diversos problemas en el rubro educativo con el paso de los tiempos. Los principales problemas que considero frenan el desarrollo educativo son los siguientes. Cobertura de la educación, es decir, educación para todos y todas. El derecho a la educación, consagrado en el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y regulado en la Ley General de Educación, no abarca a todos los mexicanos. Existen comunidades marginadas sin disfrutar a la fecha de ese derecho, limitándole las condiciones de vida, provocando un rezago educativo. Calidad educativa. Desafortunadamente, a la fecha, como he dicho anteriormente, existen problemas en la mala calidad de la formación recibida, ocasionando que los niños y jóvenes mexicanos no dominen las competencias de matemáticas, lectura y ciencias naturales. El porcentaje de alumnos que se clasifica en la categoría de dominio insuficiente
lo coloca entre los más altos comparado con otros países. Otro problema que merma la calidad educativa es la falta de preparación de los maestros. A pesar de que existen pruebas evaluativas del desempeño docente, siguen existiendo cierta carencia en cuanto a actualización y formación académica. Problemas de gestión dentro del sistema educativo. Ausencia de un eficiente y eficaz uso pedagógico de los recursos disponibles y de la interacción entre ellos, aunado a una falta de preparación quien ocupa los cargos de autoridad educativa, a fin de implementar acciones eficientes para impulsar la enseñanza como esencia del trabajo docente y de la calidad del servicio educativo para todos los estudiantes, y no los intereses laborales y políticos, personales y gremiales, que han ido incrementando cada vez más su presencia en México. Insuficiencia de recursos y apoyo a los particulares. Los recursos no son suficientes. No obstante, los recursos que se encuentran destinados al rubro educativo normalmente no se invierten en su totalidad para los fines educativos. Existe una ausencia de los recursos humanos y materiales necesarios para hacer realidad esa cobertura educativa para toda la población del país. Una educación de calidad representa la mejor inversión que puede hacer nuestro país por sus ciudadanos. Pero falta mucho para que en el país se logre la calidad educativa para todos. Hay que dejar atrás nuestros hábitos, procedimientos y costumbres educativas que resultan insuficientes, como la memorización de hechos, que ocupan demasiado espacio en el espacio de enseñanza-aprendizaje. Y hay que enfocarse al desarrollo de las capacidades de pensamiento crítico, análisis, razonamiento lógico y argumentación, elementos que son indispensables para un aprendizaje profundo que permita trasladarlo a las diversas situaciones para resolver nuestros problemas. En tal virtud, resulta necesario en el sistema educativo actualizar la formación del profesorado para evitar la rutinización profesional y la obsolencia del mismo. Es necesario proporcionar al docente las herramientas que le permitan transformar su didáctica y al mismo tiempo entender la importancia de promover competencias en los estudiantes como una estrategia o como medio fundamental para generar el desarrollo sustentable de las sociedades. Es de concluir que para que exista una verdadera calidad y logro significativo en la educación, los gobiernos están en el poder, deben de dejar de seguir sus intereses personales y en su lugar luchar por los intereses de cada mexicano, a fin de que cada persona pueda disfrutar del derecho a la educación establecido en el artículo 3 de nuestra Carta Magna. Aunado también se requiere el trabajo de cada maestro en cada aula, de cada escuela, y el esfuerzo de toda la sociedad en conjunto. Ok, perfecto. Me comentan que no se escuchaba muy bien, ¿verdad? Chicos. Se escucha un poco raro, maestra. Maestra, se escuchaba así raro, no se entendía. Les voy a habilitar el video en la plataforma. Este video habla del sistema educativo mexicano, cuáles son precisamente las fallas o cuál ha sido el procedimiento que se ha llevado a lo largo de estos años. También nos habla precisamente de estos problemas que hay actualmente. Por ejemplo, nos habla del rezago educativo, de la falta de infraestructura, la distribución de los recursos que hay en torno a la educación. ¿Qué pasa entonces? Toda esta problemática detectada precisamente tendrá que ser resuelta por conducto de las políticas educativas, ¿sí? Para eso son las políticas educativas, precisamente para resolver este tipo de problemas. Ahora bien, ¿cómo lo va a solucionar o cómo lo va a llevar a cabo esta solución? Bueno, vamos a seguir con nuestra presentación. Si me pueden indicar si lo alcanzan a ver, por favor. Ya se logra ver, maestra. Ok. Sí, ya se visualiza. Platicábamos que el fundamento del sistema educativo es nuestro artículo 3 constitucional, ¿sí? Y de igual manera, precisamente derivado de este artículo del 3 constitucional, tenemos otra ley, ¿sí? Que como ya les comentaba, esta ley, o bueno, las demás leyes que se generen,
no pueden estar por encima de la Constitución, sí, tampoco están en un mismo escalafón, están precisamente o van a estar derivadas o van a estar debajo. ¿Qué pasa? Una de las leyes que surgen o que emanan del artículo 3º constitucional va a ser precisamente la Ley General de Educación, ¿sí? ¿Qué pasa? En esta Ley General de Educación se va a definir, si bien es cierto que el 3º constitucional nos marca la pauta de cómo deberá ser el acceso a la educación, cómo se deberá garantizar, que tiene que ser un derecho que asista a toda la población, a todos los mexicanos. Esto se encuentra perfectamente definido en la Ley General de Educación, ¿sí? Está nuestro artículo 3º constitucional y de él emana o le da fundamento a la Ley General de Educación. Pues bien, el artículo 3º y la Ley General de Educación van a ser ordenamientos jurídicos que son de manera observancia general y vinculantes. ¿Por qué vinculantes o qué le llamamos o qué conocemos como vinculantes? Que van a ser de observancia y cumplimiento obligatorio, ¿sí? Estos dos ordenamientos van a establecer los escenarios y los objetivos, ¿sí? De lo que es esperable para el país en materia educativa, pero esto va a ser a largo plazo. ¿Por qué a largo plazo? Porque tenemos que nuestro texto constitucional, ¿sí? Va a ser únicamente modificado, como ya lo veíamos, a través de un procedimiento. Y de igual manera, la Ley General de Educación. Entonces, estos dos ordenamientos que son fundamento de la educación, ¿sí? Los que vamos a analizar hasta este momento, van a marcar o nos van a puntualizar cuál va a ser el escenario u horizonte. ¿A qué nos referimos con estos dos términos? A qué va a ser lo que se espera de la educación o cómo va a ser a futuro o qué es el objetivo en el cual se tiene que trabajar. Pero esto va a ser precisamente a largo plazo, ¿sí? Aquí lo podemos tener. Tenemos en la parte alta de nuestra pirámide nuestro artículo 3º constitucional, ¿sí? De él emana la Ley General de Educación. Y también, como ustedes pueden ubicar en la parte de la base, tenemos el Plan Nacional de Desarrollo y junto a él tenemos el Programa Sectorial de Educación. ¿Qué pasa entonces? ¿Alguien tiene conocimiento o sabe qué es el Plan Nacional de Desarrollo? ¿O ha escuchado hablar de él? ¿O qué es lo que tienen conocimiento de qué será? ¿No, nadie? Chicos, No, maestra. Bueno, maestra, dígame. yo pienso que es el plan que presenta el Poder Ejecutivo. Sí, efectivamente, muy bien, exactamente, perfecto, muchas gracias. Es precisamente el plan que presenta el Poder Ejecutivo, es decir, el presidente, ¿sí? En este caso, y no olvidemos que estamos contextualizando, estamos ubicándonos en nuestro Estado mexicano, ¿sí? En efecto, es obligación y facultad del presidente que presente el Plan Nacional de Desarrollo, ¿sí? En nuestro país, al menos esto está fundamentado en la Constitución, y deberá hacerlo al menos o con un plazo máximo de 6 días después de asumir el poder, ¿sí? Tendrá entonces el presidente que presentar su Plan Nacional de Desarrollo ante el Poder Legislativo, que es Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. A ellos les presenta el Plan Nacional de Desarrollo, ¿sí? ¿Qué contiene este Plan Nacional de Desarrollo? Pues todos los ejes en los cuales se espera o se vislumbra la aplicación de ciertos programas a fin de atender ciertas problemáticas o dar impulso, ¿sí? a las cuestiones sociales o de atención urgente y prioritaria en el país. Pues bien, tenemos nuestro Plan Nacional de Desarrollo. ¿Qué pasa en el tema de educación? ¿Cómo se va a atender esta política pública educativa? Pues surge entonces, derivado de este fundamento, artículo 3º constitucional, Ley General de Educación y el Plan Nacional de Desarrollo, que es presentado por el presidente, surge o emana el Programa Sectorial de Educación, ¿sí? Programa Sectorial de Educación. Este programa sectorial, en efecto, va a estar dividido en varios ejes que van a dar atención prioritaria a los temas de educación.
¿Qué pasa entonces? Tenemos que el Plan Nacional de Desarrollo y los programas sectoriales, de igual manera, van a establecer el horizonte que se espera en ciertos planes, ¿sí? O en ciertas acciones, ¿sí? Pero esto va a ser a mediano plazo, es decir, de unos resultados más inmediatos. ¿Qué pasa con el Plan Nacional de Desarrollo y los programas sectoriales? Nuevamente, Plan Nacional de Desarrollo presentado por el presidente al Congreso va a estar dividido en varios programas sectoriales, ¿sí? En México los tenemos dividido nuestro Plan Nacional de Desarrollo en varios ejes y uno de ellos es el Programa Sectorial de Educación, ¿sí? Y ojo aquí, Plan Nacional de Desarrollo y programas sectoriales van a vislumbrar un horizonte, pero que va a ser a mediano plazo, a diferencia de lo que hablábamos, artículo 3º constitucional y la Ley General de Educación, nos van a plantear igual objetivos y un horizonte, pero va a ser a largo plazo. Diferencia con esta parte, con el Plan Nacional de Desarrollo y los programas sectoriales van a ser a mediano plazo, ¿sí? Tendremos entonces metas o objetivos medidos en un corto tiempo o en un plazo de tiempo menor. ¿Qué pasa con nuestro Plan Nacional de Desarrollo? ¿Sí? Atendiendo a esta política o en este gobierno, porque así fue presentado su Plan Nacional de Desarrollo en mayo. ¿Qué busca o cómo se ha presentado? Nos dice que este Plan Nacional de Desarrollo busca poner fin al periodo neoliberal. Así está presentado y si ustedes lo buscan es una de las partes con lo cual se presenta, que este Plan Nacional de Desarrollo busca poner fin al periodo neoliberal, ¿sí? ¿En qué ejes está dividido? Está dividido en 3 ejes. Número 1, justicia y Estado de Derecho. Número 2, bienestar, y el tercero va a ser el desarrollo económico, ¿sí? Y ojo aquí, porque ¿en qué parte vamos a ubicar a la educación? Pues bien, de acuerdo al análisis que se realiza del Plan Nacional de Desarrollo presentado para este sexenio, este periodo vigente presidencial, se cita o se nace en mención a la educación en el primer eje, que es correspondiente a justicia y Estado de Derecho. ¿Por qué es así o por qué dicen o por qué se presenta el tema de educación en el primer eje? Porque se considera en efecto, ya lo habíamos platicado, ya lo habíamos tratado, que el desarrollo de la educación va en efecto crear una sociedad que sea o que aspire a un ideal de justicia, ¿sí? Que haya democracia y se pretende que con la educación precisamente se respete el Estado de Derecho, ¿sí? Entonces, estos son los ejes que componen el Plan Nacional de Desarrollo: justicia y Estado de Derecho, bienestar y el desarrollo económico. Son ejes generales, pero aparte están los ejes transversales. ¿Sí? Estos ejes transversales van a ser la forma o van a atender problemáticas que se han detectado de fondo, ¿sí? Los generales son de forma y los de fondo van a ser los ejes transversales, que van a ser igualdad de género, no discriminación e inclusión, ¿sí? También el combate a la corrupción y mejora de la gestión pública, y el territorio y desarrollo sostenible. Esos van a ser, entonces, nuestro Plan Nacional de Desarrollo tiene ejes generales y ejes transversales, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Cuál es la finalidad o qué nos dice este plan? Proyecta a través de todas las acciones y los programas que tiene un crecimiento del 4% sexenal, es decir, que al final del sexenio la economía en México habrá crecido un 4%. ¿Por qué va a crecer la economía? Porque evidentemente al operar bajo este rubro de ejes, y los ejes a su vez se dividen en programas, nos dice que la aplicación y todas estas políticas públicas que ellos han plasmado en su Plan Nacional de Desarrollo van a lograr que en efecto en México al fin del sexenio haya un crecimiento económico del 4% en comparación con el sexenio anterior. En el rubro, no son los únicos objetivos que hay, sin embargo, pues son los que son importantes para el rubro de educación, que es lo que estamos estudiando, ¿sí? Otra finalidad que se tiene proyectada en el plan es la cobertura total en educación superior. ¿Cómo se va a lograr esa cobertura total en educación superior? Es decir, que cualquier persona que quiera tener acceso a los sistemas de educación
lo podrá hacer y no será un impedimento que no tenga recursos económicos o cualquier otra situación. Mediante este plan que presenta nuestro presidente, nos dice que va a lograr que todas las personas tengan acceso a la educación superior. Y recordemos que parte de lo que él ha establecido, lo que se ha realizado, es precisamente esta modificación al tercero constitucional, porque ya no habla únicamente de una educación básica, ya habla de un nivel superior. Entonces ya de esa forma se están estableciendo estas políticas. ¿Y qué otro objetivo, dentro de los muchos que hay en nuestro Plan Nacional de Desarrollo, es que se garantice una mejor distribución de la riqueza? ¿Sí? Estos son los objetivos o las proyecciones que hay con la aplicación del Plan Nacional de Desarrollo. Ahora bien, el pasado 6 de julio, una vez, un año después de que se ha presentado el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Nacional de Desarrollo comprende de 2019 a 2024, ¿sí? Este plan se tiene que publicar en el Diario Oficial de la Federación para que en efecto entre en vigencia. Derivado de esto tenemos que, ahora bien, ¿sí? Se presenta el Programa Sectorial de Educación. Este Programa Sectorial de Educación va a abarcar de 2020 a 2024, ¿sí? Este Programa Sectorial de Educación tiene base y fundamento, ¿sí?, en los principios rectores del Plan Nacional de Desarrollo, así como todas las prioridades, disposiciones y previsiones que correspondan al sector educativo. ¿Quién elaboró este plan sectorial? La Secretaría de Educación Pública, ¿sí? Es la que se encarga precisamente de elaborar este Programa Sectorial de Educación. Por tanto, tenemos que este Programa Sectorial de Educación forma parte de las políticas públicas, y en este caso la política educativa, que está echando en marcha el Estado mexicano para cumplir ciertos objetivos, ¿sí? Plan Nacional de Desarrollo es presentado por el Ejecutivo, pero se componen varios ejes, como ya lo vimos. ¿Y qué sucede entonces? Con este fundamento y con estos documentos previos que ya tenemos, pues surge precisamente este Programa Sectorial de Educación, ¿sí? Este programa igual se los voy a habilitar en la plataforma para que lo puedan analizar, lo puedan leer, ¿sí? Ahorita vamos a hacer un análisis de cómo está compuesto. Bien, este Plan Sectorial de Educación tiene varios capítulos, ¿sí? El primero es el fundamento normativo, y ustedes lo van a checar en su documento. ¿Qué va a contener este fundamento normativo? Va a contener todos los lineamientos, normativas, leyes que van a dar fundamento a este Programa Sectorial de Educación. Contiene también en otro apartado o en otro capítulo de este mismo programa un análisis del estado actual, donde en efecto se va a hacer una descripción de la problemática en materia educativa que se vive en el Estado mexicano, cuáles han sido o cuáles habían sido las acciones implementadas, cuáles fueron los resultados que se obtuvieron y cuál sigue siendo la problemática que prevalece en el Estado mexicano, ¿sí? Un siguiente capítulo va a contener los objetivos prioritarios, es decir, cuáles van a ser esas metas a lograr, qué se quiere cambiar, cuál es el objetivo y cómo se va a distinguir o cómo se va a materializar, ¿sí? Siguiente capítulo tiene estrategias prioritarias y acciones puntuales, es decir, va a ser una descripción puntual de cuáles van a ser las acciones que va a desarrollar el Estado mexicano a fin de combatir cada una de las problemáticas. Y en un último capítulo tiene las metas para el bienestar y los parámetros, es decir, viene una descripción puntual de los parámetros a evaluar, ¿sí? Cómo es cada parámetro o cómo se va a evaluar la aplicación de este Programa Sectorial de Educación, ¿sí? Que comprende de 2020 a 2024, ¿sí? Este Plan Sectorial de Educación, como yo se los comentaba, tiene que armonizar sus objetivos prioritarios con el Plan Nacional de Desarrollo, ¿sí? Y los va a articular, es decir, los va a armar de manera sistemática. Tiene que ser un proceso de acciones puntuales. Y también este plan va a señalar las metas para dar seguimiento y evaluación a las acciones que propone la administración de gobierno, ¿sí? ¿Qué pasa entonces? La formulación del Programa Sectorial de Educación está o tiene fundamento dispuesto, y ya lo vimos, tercero constitucional, ¿qué otra cosa? La Ley General de Educación,
y dentro del marco de la administración pública va a tener su fundamento en el artículo 23 de la Ley de Planeación, ¿sí? Que va a tener como base los objetivos rectores del Plan Nacional de Desarrollo, ¿sí? Ese va a ser el fundamento legal. Este Plan Nacional, este Programa Sectorial de Educación 2020-2024, tiene 6 objetivos prioritarios, ¿sí? Esos son los objetivos, ¿qué es lo que va a lograr? ¿Qué es lo que espera? Y van a estar definidos 6 objetivos prioritarios. También contiene 30 estrategias prioritarias y 274 acciones puntuales que tienen como objetivo o están encaminadas a transformar el sistema educativo nacional, el SEN, ¿sí? Y también establece 6 metas para el bienestar y 12 parámetros para su seguimiento. Lo que veíamos cómo es que estaba conformado. Y todo esto, los 6 objetivos, las 30 estrategias, las acciones puntuales, los parámetros de evaluación y las metas para el bienestar, vienen contenidas precisamente en este documento, en el Plan Sectorial de Educación, ¿sí? ¿Qué pasa? Este plan viene a recuperar prioridades de política educativa. ¿Qué dijimos? Las políticas educativas están encaminadas a dar resolución a las problemáticas que existan, ¿sí? Por tanto, este plan sectorial de educación viene a intentar dar solución a las problemáticas que hay en materia de educación en el Estado mexicano, como es, por ejemplo, la cobertura del sistema educativo, como es el rezago escolar, ¿sí? La calidad también en los programas, en esta forma en la que se suministra la educación, ¿sí? Los logros de aprendizaje. Otra parte muy importante que contempla el plan o el programa es la revalorización del docente, ¿sí? También lo contempla nuestro plan sectorial. También toca temas tendientes o intenta resolver el tema de equidad, de inclusión, de interculturalidad, de ciencia y de tecnología, ¿sí? Y nos dice entonces en este programa que la educación debe estar centrada en el alumno. Sí, estas son las problemáticas que se intentan dar resolución por conducto de este programa, ¿sí? ¿Qué más? Estos objetivos y estas prioridades que están plasmadas en nuestro plan, pues vamos a ver que en muchas de las ocasiones tal vez parecen o nos pudieran ser o parecer muy ambiciosas, ¿sí? Una cosa es lo que dice el documento, lo que plasma, las metas que nos describe, las formas en que se van a realizar, las formas en que se van a evaluar, ¿sí? Y pudiera parecernos que resulta ser muy ambicioso. Decir, pues es que eso es mucho, ¿no? Para que se logre en tan pocos años. ¿Qué pasa entonces? En ocasiones lo que está plasmado en un documento no siempre va a corresponder de la misma forma en la implementación, ¿sí? Entendamos esto, que una cosa es lo que se planea en un documento y otra cosa muy diferente la implementación. ¿Por qué? Porque estos procesos van a rebasar a los contenidos de las políticas educativas, ¿sí? O otro problema que hay, que el contenido está muy delegado de la práctica educativa, ¿sí? Por tanto, pues sí, en efecto, tenemos estos documentos, tenemos estas metas, estos objetivos que hay en materia de educación plasmados en nuestro plan sectorial de educación, pero ¿qué va a frenar el hecho del logro que se espera? La práctica en la cual se pone precisamente este plan o en quién se delega, ¿sí? Decíamos entonces que nuestro plan sectorial tiene objetivos. ¿Cuántos objetivos tiene? Según lo que mencionamos, chicos. ¿No? ¿Nadie? 3, maestra. No, son más. ¿Cuántos dijimos? ¿No 6 recuerdan? objetivos Son prioritarios. 6 objetivos principales, ¿sí? 6 objetivos que vamos a estar manejando o que se van a conocer precisamente en este plan sectorial de educación. ¿Cuál va a ser primero? Y vean cómo están organizados nuestros cuadros. En este cuadro que ustedes aprecian, donde dice número 1, va a ser el objetivo planteado. Y en el cuadro siguiente es con donde tenemos la meta, ¿sí? Cómo se va a prospectar o cómo se va a realizar. Primer objetivo del plan sectorial de educación. Lo maneja así el plan. Dice, educación para todas y todos sin dejar a nadie atrás. Ese es el objetivo, el primero.
Vamos a lograr cuál va a ser la meta de este objetivo? Los objetivos tienen meta, así entiéndanlo. Objetivo número 1, educación para todas y todos sin dejar a nadie más. ¿Cuál va a ser la meta de este objetivo? Garantizar el derecho de la población en México a una educación equitativa, inclusiva, intercultural e integral, ¿sí? Que tenga precisamente como interés principal el interés superior de niñas, niños y adolescentes, ¿sí? Esa va a ser la meta, que en México o que en el Estado mexicano no solamente se tenga derecho a un acceso a la educación, sino que ese derecho, ese acceso a la educación tiene que ser de una forma equitativa, es decir, igual para todos, debe ser inclusiva, ¿sí? Que no haya distinción por cuanto hace a las capacidades de las personas. Intercultural, que se respete en todo momento la diversidad de las culturas, ¿sí? E integral, y que siempre va a tener como fundamento o como interés principal el interés superior de niñas, niños y adolescentes. Recordemos que este interés principal de niños, niñas y adolescentes es un derecho que se encuentra consagrado o que en todo momento se van a respetar los derechos de los cuales gozan las niñas, niños y adolescentes, y se encuentran diversos instrumentos internacionales, así como la Declaración Universal de los Derechos del Niño, como la Declaración de los Derechos Humanos, y al menos en nuestra normativa mexicana está la Ley General de Derecho de Niñas, Niños y Adolescentes, que va a servir como un fundamento y que se tiene que garantizar que en efecto se respete o se concedan esos derechos a todas las niñas, niños y adolescentes. Y esa va a ser la meta de este primer objetivo, ¿sí? Segundo objetivo, ¿cuál va a ser? Educación de excelencia para aprendizajes esperados. Esa es la segunda meta de este plan, ¿sí? ¿Cuál va a ser la meta? ¿Sí? Garantizar el derecho de la población en México a una educación de excelencia, es decir, una educación de calidad, pertinente y relevante en los diferentes tipos, en los diferentes niveles y modalidades del sistema educativo nacional. ¿A qué da solución o a qué problemática da este objetivo? ¿Sí? ¿A qué da solución este objetivo? Precisamente a la calidad en la educación, ¿sí? Por tanto, entonces, este objetivo de proporcionar educación de excelencia para aprendizajes esperados tendrá como meta que el derecho de la población en México a una educación, pues, de calidad, ¿sí? Que sea una educación relevante, que brinde las herramientas necesarias para un desempeño profesional. Y esto no va a ser solamente en un tipo o en un nivel educativo, será en todos los niveles que se ofrezcan del sistema educativo nacional. Tercer objetivo, maestras y maestros como agentes de la transformación educativa. Ese es nuestro tercer objetivo. Maestras y maestros como agentes de la transformación educativa. ¿Cuál va a ser la meta? ¿Sí? Y es la parte que yo les decía, ya les había comentado, la revalorización del docente. Se tiene que revalorizar, o la meta va a ser precisamente revalorizar a las maestras y los maestros como agentes fundamentales del proceso educativo, ¿sí? Entonces, aquí no únicamente se está atendiendo al factor aprendiente, se está también atendiendo, se busca en efecto una meta es revalorizar, volver a plantear cuál va a ser el valor de las maestras y los maestros, ¿sí? Volver a otorgarles este valor como agente fundamental del proceso educativo, ¿sí? ¿Cómo? ¿O cómo lo vamos a lograr? Tendremos o deberá haber un pleno respeto a sus derechos, ¿sí? A partir de su desarrollo profesional. Y no solamente eso, no solamente se trata de concederle un valor y volver a dignificar la profesión, sino que aparte de todo esto, también se debe de mejorar su formación continua, ¿sí? Y fortalecer la vocación de servicio. Entonces, a esto nos referimos cuando hablamos de la revalorización a los maestros, ¿sí? Esto, nuevamente, reitero, se encuentra en este plan sectorial de educación, ¿sí? Concede no nada más ventajas o metas para la parte de los aprendientes, sino también para la parte docente. Es decir, tenemos que volver a plantear esta función tan importante que tienen los maestros, volver a dignificar la profesión, pero no solamente eso, sino que también se les concedan estos derechos o esta situación de una mejora, profesionalización, que tengan acceso a una mejora continua,
¿sí? Y llámese esto por cuanto hace a seguir en cuestiones de preparación, pero también se maneja en las cuestiones de las contraprestaciones que se reciben por el ejercicio de esta profesión. El objetivo número 4. ¿Qué nos dice el objetivo número 4 que se busca en este plan sectorial de educación? Nos dice que tiene que haber entornos educativos dignos y sana convivencia. ¿Cuál va a ser la meta mediante este objetivo? ¿Qué meta se espera o qué tenemos que lograr? Generar entornos favorables para el proceso de enseñanza-aprendizaje en los diferentes tipos y modalidades del sistema educativo. Sí, por tanto, se tendrán que gestionar todas las acciones necesarias para que existan entornos que sean favorables o que puedan lograr en este proceso de enseñanza-aprendizaje los aprendizajes que sean esperados o que sean de verdad valiosos para el aprendiente, ¿sí? Entonces también se habla ahora de los entornos, y con este tipo de entornos no hablamos únicamente de la infraestructura, sino también estamos hablando de cuestiones de convivencia en la escuela. Quinto objetivo, deporte para todas y todos, ¿sí? ¿Qué se pretende? ¿Cuál va a ser la meta de este objetivo? ¿Sí? Va a ser precisamente garantizar el derecho o el acceso a la cultura física. Y no solamente eso, sino que también se debe de garantizar que en todas las escuelas y en toda la población educativa en México deberá entonces practicarse algún deporte, ¿sí? Y esto va a fomentar precisamente la inclusión social y la promoción de un estilo de vida saludable. Esa es la meta, ¿sí? Que en México las comunidades escolares, todas, es decir, toda su totalidad, la población escolar, tenga el acceso o pueda practicar algún deporte, ¿sí? Esto a fin de fortalecer y promover un estilo de vida saludable, ¿sí? Eso también está contenido en este plan sectorial de educación, el deporte para todas y para todos. Número 6, ¿sí? La rectoría del Estado en la educación y consenso social. ¿Cuál va a ser la meta? Fortalecer la rectoría del Estado y la participación de todos los sectores y grupos de la sociedad para precisamente concretar esta transformación que se busca del CEN, del Sistema Educativo Nacional, que en todo momento sus acciones deben estar centradas en el aprendizaje de las niñas, niños y adolescentes, también jóvenes y adultos. ¿Qué se busca con este objetivo? Sí, que el Estado siga siendo la cabeza o que sea el rector, es decir, el que maneje, el que organice, el que ejecute este tipo de acciones. Pero también nos habla en esta parte que se necesita la participación de otros sectores, de otros grupos de la sociedad, pero que en todo momento estos sectores o estos grupos de la sociedad van a estar siendo agrupados o van a estar siendo dirigidos por el Estado. ¿Quién es el Estado? Pues el gobierno, ¿sí? Y se busca con esto precisamente que esta agrupación o este consenso de voluntades dirigido por el Estado participen de tal manera que se pueda concretar la transformación del sistema educativo nacional. ¿Cómo se transformaría el sistema educativo nacional? Pues efectivamente atendiendo todas las problemáticas que han sido detectadas, ¿sí? Esa es la parte que tenemos. Ahora bien, en un análisis rápido o exhaustivo que vamos a realizar de estos objetivos, y teníamos aquí nuestro objetivo 2, que nos dice educación de excelencia para aprendizajes esperados, ¿sí? ¿Qué pasa con este objetivo, ¿sí? Del plan sectorial. ¿Qué tenemos ahora? Ya vimos cómo está plasmado en el documento, ya vimos cuál es el objetivo y cuál es la meta. Ojo, aquí lo estamos haciendo de una manera muy resumida, ¿sí? Cuando ustedes consulten su documento se van a dar cuenta que es un documento que es muy extenso. En este momento estamos tocando los puntos más relevantes o los de mayor inquietud para que al momento que lo lean ustedes puedan entenderlo en otra magnitud. ¿Qué pasa con nuestro objetivo número 2? Por cuanto hace la educación de excelencia con aprendizajes significativos. Pues resulta ser que este plan sectorial, ¿sí? Va a utilizar como indicadores base, o cuál va a ser su indicador, porque recordemos que para establecer objetivos debemos tener primeramente un indicador, es decir, cómo estamos empezando. ¿Cuál va a ser el análisis? ¿Cuál es el parámetro? ¿Cuál fue el previo que tenemos para decir o el análisis que hay de la situación? Resulta ser que este plan utiliza
como indicadores los resultados de las pruebas PISA 2015, ¿sí? ¿Qué pasa entonces? Estamos hablando de resultados que ya son atrasados. Sin embargo, en este plan sectorial, pues los están ocupando como un indicador base. Es decir, a partir de que están empezando, a partir de qué base hay para establecer estas metas. ¿Sí? Y se tiene entonces que están ocupando los resultados que se obtuvieron de las pruebas PISA 2015, ¿sí? Pero resulta ser que los datos de PISA 2018 ya están disponibles, ¿sí? Porque estos resultados pues se tienen que actualizar y ya hay unos de la evaluación realizada en 2018 y se tuvieron presentes desde 2019. Recordemos que este plan sectorial es a partir de 2020-2024. Punto en contra, pues están ocupando una base, un parámetro, un indicador, pruebas que son o que ya hay resultados nuevos y están ocupando los resultados de 2015, pese a que ya existen los que se arrojaron de las pruebas de 2018, ¿sí? ¿Qué más es importante mencionar? Sí, que este plan sectorial plantea garantizar una educación de excelencia para todos, como ya lo vimos, ¿sí? Que no solamente bastará, perdón, con garantizar un acceso a la educación, sino que deberá ser una educación de excelencia, ¿sí? Para todas las personas, para todos los aprendientes. Pero va a ser especialmente para aquellos que se han visto históricamente desfavorecidos. Pero, ¿qué va a pasar entonces? Hay ciertas trabas o ciertos programas que han tenido recortes presupuestales importantes, ¿sí? Y ya no se está cumpliendo entonces con esta garantía de otorgar educación de excelencia, porque se han visto recortados presupuestalmente varios programas. Claro ejemplo que tenemos, en el 2020 únicamente se destinaron es una cantidad de dinero a un programa, ¿sí? ¿Cuál va a ser este programa? Por ejemplo, podemos señalar el programa de escuelas de tiempo completo, que resulta ser que se ha reducido este porcentaje o esta cantidad de dinero destinada, ¿sí? Los recursos se han recortado, ¿sí? Por tanto, entonces, lo han recortado o el gobierno manifiesta este recorte de presupuesto. ¿Por qué? Porque dice que hay programas prioritarios que atender. ¿Cuál es el programa prioritario que atender? El otorgamiento de becas a nivel medio superior, ¿sí? O el otorgamiento de lo que conocemos como las becas Benito Juárez, ¿sí? Por tanto, vemos aquí esta fragmentación o esta discrepancia que tal vez existe entre otorgar una educación de calidad y cómo es que se reducen ciertos presupuestos para la operación de ciertos programas, pero se aumentan en otro, ¿sí? Por tanto, decíamos, las escuelas de tiempo completo, donde en efecto se les proporcionaba a los aprendientes algún tipo de apoyo, tanto para tener alimentos, se vio reducido este presupuesto que se tenía, ¿sí? Y ahí vemos precisamente cómo es que se está tratando o se está destinando este dinero para otro programa prioritario que también lo plantea el gobierno, como es el otorgamiento de becas en nivel superior, que es precisamente un programa de bienestar social que está contemplado en el Plan Nacional de Desarrollo, ¿sí? ¿Hasta acá tienen alguna duda? De mi No, parte, ninguna, maestra. maestra. Ok, denme un segundo, por favor. Les voy a mandar un enlace aquí en la llamada. Por favor, para que lo podamos visualizar. A ver, verifiquen si ya les llegó. Ya, maestra. Ok, perfecto. Vamos a hacer algo. Vamos a observarlo y ahorita lo vamos a comentar. Va a ser la actividad del día. ¿Alguien más? ¿Sí lo pueden ver?
En el chat les compartí dos enlaces. Vamos a observar el primero, después vamos a hacer la visualización del segundo y tienen un tercero que es el sistema educativo en México. Ese es el video que empecé a proyectar y que no pudieron escuchar, ¿sí? Por el vicio del sonido. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Después de que terminen la visualización del primero, vamos al segundo y en último lugar, el que dice sistema educativo en México, por favor.
Ok, ¿ya acabaron de ver la videografía, chicas? Chicos. Yo estoy en la A última mí vez. aún me falta. Ok, perfecto, ok. Conforme vayan acabando, me van poniendo ahí en el chat, por favor. ¿Podemos continuar? Ok, Ana Lilia. Perfecto, muy bien. ¿Pudieras, bueno, empezando por ti, ya después vamos a ver quién. Ah, María del Pilar, perdón. ¿Qué es lo que rescatas como reflexión de los videos que acabas de visualizar? ¿Cuáles son las problemáticas educativas en México y cuál ha sido el origen? Del primero, bueno, que no se ha invertido lo suficiente en educación porque en los años pasados estaban invirtiendo un poco más, pero Sí. para este año
invirtieron aún menos de lo que ya estaban invirtiendo y hay muchos problemas en las escuelas, como son de agua, en infraestructura, ya que se dirigió más el dinero hacia las becas que Ok, hacia los recursos que se tenían que dar. perfecto, María del Y Pilar. Alguna reflexión personal que tú quieras compartirnos acerca del material que visualizaste? bueno, en lo personal, que es muy cierto, porque, por ejemplo, hay escuelas que no tienen suficiente agua por aquí, tienen a veces problemas de agua porque no tenemos suficiente agua todos los días, y entonces cuando nos bombean agua, a veces los baños no están en condiciones. Ok, perfecto, María del Pilar, muchísimas gracias. ¿Alguien más? Ana Lilia. Sí, maestra. Dime, Ana Lilia. Bueno, del primer video, al igual que mi compañera, pude rescatar de que dice que el gas es más bajo el gasto del programa de egresos, que solamente el 1.8% se destina para la compra de alquiler y que es más, este 2022 fue uno de los gastos más bajos que dieron. Y del segundo habla sobre los diputados que aprueban los recursos del 2022 y que quieren avanzar, todo yendo de la mano, que dice que quieren impulsar el desarrollo y la educación de los niños e incrementar el presupuesto para las becas. Y como había dicho mi compañera, se están centrando mucho más en las becas que en los materiales, ya sean tanto como alquileres o inmuebles o centros de educación que tienen también, ya están deteriorados. Ok, perfecto, Ana Lilia. ¿Algún comentario personal que quieras agregar o alguna reflexión que te haya provocado este material? Bueno, a mí lo que me llamó la atención que dice que la UCD del gobierno así que dice que se dio a la tarea de realizar una ruta para poder alcanzar los objetivos del Plan Nacional. Eso fue lo que se quedó en mí, que en cada sexenio se va estableciendo dichas acciones para poder lograr cambios. Ok, perfecto. Sí, muchísimas gracias, Ana Lilia. Precisamente como lo estudiamos, el Plan Nacional de Desarrollo, pues nuevamente es como el documento general, ¿sí? Ese documento general tiene ejes generales y ejes transversales. Dentro de los ejes generales, precisamente está contemplada la problemática en educación o el impulso que se va a dar a la educación. Y como yo les comentaba, se prevé la educación o se contempla la educación en el eje general, que es la seguridad, ¿sí? ¿Por qué se contempla así? Porque evidentemente están tomando como base el hecho de que en países con mayor desarrollo en educación se tienen sistemas democráticos, se tiene respeto a la jerarquía, se tiene respeto a la normativa e incluso se han llegado a establecer ciertos estudios sociológicos que en países tendientes o que tienen mayor índice de educación, pues existirá un menor número de acciones que vulneran la seguridad de los integrantes. Sí, por eso es que la educación está contenida en ese eje general. Y teníamos entonces que, ojo aquí, y es lo que yo quiero que ustedes vean, ya vimos esa problemática. Entonces, precisamente las políticas educativas están encaminadas o creadas para la resolución de esa problemática, ¿sí? ¿Dónde está plasmada precisamente o dónde se tiene? Número uno, pues vimos que en el Plan Nacional de Desarrollo. Y del Plan Nacional de Desarrollo surge el otro documento. ¿Cuál es del que estamos hablando? Aparte del Plan Nacional de Desarrollo, ¿cuál es? El que nos plantea los objetivos. El Plan Sectorial de Educación. Gracias, Marta. Sí, gracias. Es el Plan Sectorial de Educación, ¿sí? Y recordemos que este plan sectorial pues tiene en efecto los 6 objetivos principales y vimos los objetivos y las metas, ¿sí? ¿Algo más que hayan rescatado de estos videos que vieron acerca del sistema educativo en México? Dime, Ofelia. Bueno, lo que habló el video fue aparte sobre la infraestructura en las escuelas y todo eso,
el gobierno no ha hecho más que invertir muy poco en la educación, y ellos, bueno, el presidente anterior, y yo pienso que el que está ahorita, se han preocupado más, ¿no? Por cómo vivir, por llenar sus bolsillos, como se dice. Y pero ahora lo que sí sí me gusta es que sí sean ahorita en la educación de calidad, puede ser la mejor educación de México, como por ejemplo los niños tienen que tener un pensamiento crítico, tienen que analizar, eso viene en el marco curricular. Y es lo que pienso, maestra, de manera muy reflexiva, que Gracias, los niños, sí. Sí, dime, continúa. Bueno, ahora pienso que así como el plan que está ahorita, más adelante los niños podrán tener un mejor futuro, el país, pero siempre hay que empezar desde la educación básica para que esto se vaya formando. Gracias, Okay, maestra. Perfecto, Ofelia, muchísimas gracias, te agradezco mucho. Sí, tienes toda la razón. En efecto, en estos videos que son únicamente para mostrar diferentes perspectivas, como ustedes pudieron ver en uno, nos hace alusión pues a la carencia de infraestructura, de recursos humanos que se tiene en diferentes instituciones, ¿no? Y por otra parte vimos el que nos dice, ¿no? El anuncio del gobierno, ¿no? Que en este sexenio se ha destinado mayor recurso a la política educativa. Entonces, nuevamente, no intento fomentarles algún tipo de pensamiento, simplemente se queda a manera de que ustedes analicen cuál es desde una perspectiva, desde distintas perspectivas, y creen precisamente una reflexión de manera personal. Sí, es cierto que ya vimos cuántos millones se destinan a la educación, al menos en 2022, pero también vemos cómo es que ese presupuesto se duplica o triplica, en las cuestiones de bienestar social, que dijimos, bienestar social son todas las becas, los subsidios, todo eso que se da. Y vemos que es muchísimo más recurso el que se está destinando a este tipo de beneficio o de apoyo social que está contemplado en el Plan Nacional de Desarrollo. Y nuevamente, aquí estamos entendiendo, estamos checando nuestras políticas educativas. Dentro de las políticas educativas tenemos precisamente este plan sectorial de educación que intenta, por conducto de estos 6 objetivos, dar solución a la problemática que se ha detectado en México. Pero vemos también cómo este plan tiene algunos puentes todavía o algunas cuestiones que no se han subsanado, porque dijimos, ¿en qué se basa? Está tomando como un parámetro los resultados de las pruebas PISA 2015, ¿sí? Que ya son atrasadas porque tenemos otras de 2018 publicadas en 2019, ¿sí? Primer gran error. ¿Qué otra situación hay precisamente en este contexto de este plan? ¿Sí? Al menos en México, de acuerdo a una organización que se denomina Transparencia Mexicana y Transparencia Internacional, pues México se ubica entre los países más corruptos entre los miembros de la OCDE, ¿sí? Y también del G20 o del grupo de los 20. México, desafortunadamente, desgraciadamente, ocupa un lugar en estos estudios que hacen, y pues no es un lugar que sea pues de presumir o que sea benéfico, ¿no? Se trata precisamente que está ubicado dentro de los países con más corrupción. Y esto se debe, o más que nada es como un lastre histórico, ¿sí? Que no va a permitir o que no ha permitido hasta el momento el desarrollo del país. Y esto afecta pues en gran manera la vida nacional, ¿sí? Y este problema reflejado en el sector educativo o abocando este problema de corrupción que existe en México en el sector educativo y que va a tener un problema o que va a originar un problema en México, lo podemos materializar, lo podemos ver en lo que conocemos como la venta o asignación de plazas, ¿sí? Cómo es que esta situación
trae severos problemas precisamente a este proceso educativo o a este factor de educación en México, ¿sí? ¿Qué otra cosa? Pues también está en este aspecto del bienestar social, cómo es que se tiene cierta discrecionalidad en el otorgamiento de becas. Ya vimos cuántos billones de pesos se destinan precisamente al otorgamiento de estas becas y cómo es o cómo se evalúa o cómo se están otorgando o quién vigila al gobierno de cómo se están otorgando esas becas o este subsidio. ¿Sí? Entonces vemos aquí cómo es que existe cierta discrepancia precisamente y que terminan por afectar todas estas cuestiones económicas al sistema educativo en México, ¿sí? Entonces, nuevamente, y concluyendo este tema que hoy analizamos, precisamente, no sé si tengan alguna duda del plan sectorial, o si les quedó claro de dónde emana, qué regula, qué objetivo tiene. Sí, maestra, todo claro. De mi parte. Ok. Todo claro, maestra. Cristian. Sí, maestra, todo bien. Perfecto. Entonces, nuevamente, dentro de las políticas educativas que surgen para resolver los problemas en México, está precisamente nuestro plan sectorial, ¿sí? Esa es la materialización de las políticas educativas. Todo lo que contiene el plan sectorial. Entonces, si yo les hago mención de algún tipo de política educativa que se esté llevando a cabo en México, ¿qué será entonces? Nuevamente podemos mencionar uno de los objetivos del plan sectorial, como por ejemplo la educación para todas y todos. Es una política educativa que se tiene establecida en México y que está contemplada en el plan sectorial de educación, cuya meta va a ser garantizar el derecho de la población en México a una educación equitativa, inclusiva y de calidad, ¿sí? Tenemos objetivo, tenemos la meta, ¿y qué se pretende contrarrestar con esto? El hecho de que exista una educación que no logre o que no sea de acceso universal y que no conforme con eso sea una educación carente de calidad. Sí, se está combatiendo ese problema con esta política pública que está contenida en el plan sectorial de educación. Y nuevamente, si yo les pregunto, ¿dónde tiene su fundamento el plan sectorial de educación? ¿Ustedes qué me podrían contestar? ¿No? ¿No me podrían contestar? ¿Cómo dijo, maestra? ¿Dónde tiene su fundamento el plan sectorial de educación? ¿O en qué se basa, o qué le da origen, o cómo surge, o cómo nace, o cómo existe? Pues nace a partir de las problemáticas que se encuentran en las escuelas actuales, ya que pues trata de encontrar una solución. Ok. Más que en las escuelas, recordemos que es el Sistema Educativo Nacional, ¿sí? Y su fundamento va a ser artículo 3º constitucional, Ley General de Educación y el Plan Nacional de Desarrollo. Tomando en consideración estos 3 elementos, va a arrojar la existencia de un plan sectorial de educación que va a dar solución a las problemáticas que se han detectado en el Sistema Educativo Nacional. ¿Sí estamos claros? Sí, maestra. Perfecto, muy bien. ¿Qué voy a hacer? Voy a presentar mi pantalla. Únicamente les voy a explicar. ¿Ya checaron toda la actividad que tienen en su plataforma? Aún no. Bueno, pues revísenlo porque se va a vencer su fecha de entrega. ¿Sí pueden ver mi pantalla? Sí, maestra. Sí, ¿La plataforma? Sí, maestra. ¿Se alcanzan a ver? sí, maestra. Ok. Aquí les estoy habilitando. Recuerden que platicamos que no nada más se habilitaban tareas. Ahí les estoy habilitando material de lectura, ¿sí? En la primera les habilité el artículo 3º constitucional, les habilité un documento que habla acerca de la política educativa en México y la actividad 1, que era la lectura nada más. Aquí en el tema 2 ya viene una actividad. Aquí viene nuestra presentación de clase, que son las diapositivas que yo ocupo. Viene el plan sectorial de educación, ¿sí? Que ese es precisamente del que trató la clase de hoy. Es el programa sectorial, ¿sí? Aquí está, programa sectorial de educación. Es todo lo que platicamos, son 127 páginas que están divididas en los 6 objetivos, las metas, la forma de evaluación. Ese es el plan sectorial. Ahora bien, ¿qué tenemos como actividad? Y esta sí es una actividad que se les dejo, que ya estaba programada desde la semana pasada.
Está habilitado un archivo que se llama Agenda de Política Educativa Nacional, ¿sí? Y viene, aquí está la tarea, un análisis del documento titulado Agenda Política Educativa. ¿Qué van a hacer ustedes? De esta agenda política educativa, y la van a revisar, son 28 páginas nada más. Este documento, ¿de qué trata? ¿Sí? Es un análisis que se hace al CEN, al Sistema Educativo Nacional, a partir de una problemática muy marcada o a partir de la pandemia por COVID. Entonces, se hace un análisis del Sistema Educativo Nacional y en esta agenda viene precisamente cómo se va a instrumentar la política educativa nacional. Es decir, qué acciones tiene contempladas el gobierno a fin de concretar pues los objetivos de la educación, ¿sí? Son, si bien es cierto, políticas que no se han materializado del todo, porque esto es una agenda nada más, una agenda política, marca la pauta acerca de cómo debe estar orientada la educación en México. ¿Cuáles son los puntos sobre los cuales debe versar el sistema educativo? ¿Cuáles van a ser las mejoras? Es una agenda nada más, no es a diferencia de nuestro plan sectorial que se tiene que ejecutar. Este es puntos sobre los cuales versa el sistema educativo nacional, cómo deberá construirse, cómo deberá fortalecerse. ¿Sí? Trata de construir precisamente la transformación del sistema educativo nacional, ¿sí? ¿Qué van a hacer ustedes entonces? Van a, y aquí está en su tarea, van a precisamente leer este documento y posterior van a hacer un análisis de este documento. ¿A qué nos referimos con análisis? ¿Sí? En este análisis no quiero que me digan de qué trató el documento, no quiero que me digan cuántos títulos, cuántos subtítulos, o un resumen. Un resumen no es lo mismo que un análisis, ¿no? Yo lo que quiero es que ustedes desde la perspectiva o desde su enfoque particular me hagan un análisis de este documento. Sí, reitero, no quiero un resumen, no, quiero que me hagan un análisis de este documento y lo van a subir a la plataforma, ya sea que lo quieran subir en documento de Word o que lo quieran realizar en su libreta, tomarle foto y adjuntarlo, como ustedes se les facilite. Sí, por mí no hay ningún problema, siempre y cuando pues tengan una letra que pueda yo alcanzar a entender. En las fotografías, pues esa va a ser la forma de entrega, ¿sí? O en documento PDF, o en fotografía, o adjuntar el documento de Word, pues con todo gusto. Por eso es la actividad que tienen, ¿sí? ¿Sí me entendieron? Ya está. Sí, maestra. Perfecto. El siguiente jueves es nuestra última sesión, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? Por tanto, Sí, maestra. voy a habilitar, todavía tenemos un último tema pendiente, entonces al terminarlo voy a habilitar una evaluación en su plataforma, ¿sí? Recordemos que también se incluye la evaluación de la asignatura y pues ahí va a tener los parámetros y hasta cuándo va a estar habilitada. De cualquier manera, en nuestra siguiente sesión les voy a hacer mención de cómo lo vamos a contestar y hasta qué fecha va a estar habilitado, ¿sí? Y también más tarde les voy a habilitar una breve actividad de lo que analizamos el día de hoy. Igual va a ser muy, muy pequeña, únicamente a manera de retroalimentación, ¿sí? ¿Tienen alguna duda de esto? De mi parte, No, maestra. De mi parte, ni. Perfecto, bueno, pues entonces me despido de ustedes, espero que tengan una excelente tarde, ya saben, cualquier duda que tengan respecto a la tarea que se está quedando, a las actividades o alguna otra cuestión que yo les pueda ayudar, con todo gusto ya tienen mi número y estoy para servirles. Muchísimas gracias, que sigan teniendo una excelente tarde. Gracias, Gracias, igualmente, maestra. Cuídense mucho, que estén muy bien. Gracias.